Un gran saludo para todos los televidentes. Les habla Elizabeth Suárez García, gerente de la ESI Hospital San Rafael de San Luis. El día de hoy nos encontramos en el programa televisivo Humanizándonos con la ESE. Es un honor para nosotros tener este espacio y poderles compartir información importante de la institución. Y me acompaña nuestra querida médica Manuela Izquierdo. Bienvenida, Manu, a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es un tema que por lo menos yo lo siento como muy propio y muy sentido, porque desde que llegamos ha sido muy controversial, los tiempos de espera de urgencias, el tema de la atención en el servicio de urgencias, que a veces la gente se molesta. Entonces venimos hace varios meses, Manu, como contándole a la gente, a grupos de interés, qué es un servicio de urgencias, para qué es un servicio de urgencias, la clasificación del triaje y demás, y hoy nos compete hablar de eso. Entonces, Manu, bienvenida a este espacio. Los sanluisanos lo valoran mucho, lo ven muchísimo y yo sé que va a ser muy importante que ellos conozcan toda esta información. Cuéntenos usted qué es una urgencia o a qué se refiere uno con una urgencia vital o cuando a veces los médicos dicen es que esto no es una urgencia. Correcto, sí. Es un tema muy importante pues como de aclarar, puesto que entendemos que toda persona que va a un servicio de urgencias piensa que lo que tiene es una urgencia, ¿cierto? Entonces no es que sea capricho de los médicos cuando decimos lo que usted tiene no es una urgencia, sino que hay ciertos criterios que deben cumplir esa sintomatología o ese motivo de consulta para determinar si es algo urgente o no. ¿Qué es una urgencia? Son estas condiciones que pueda tener un paciente que atenten contra su vida, o sea que si no son tratadas de manera urgente, como lo dice la palabra, pueden deteriorar su vida de manera pronta. Bueno, Manu, ¿y el dolor? Porque también a veces vemos que la gente va con mucho dolor y para ellos pues obviamente es una urgencia. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si me imagino que hay unos signos, ¿cierto?, que evidencian que efectivamente hay mucho dolor, pero no sé si de pronto podemos aclararle a la gente, si yo tengo mucho dolor, debo ir al servicio de urgencias. Correcto. Entonces, hasta ahora pues no nos hemos inventado nada que sea como medible para identificar qué tanto dolor tiene una persona, ¿cierto? Yo puedo decir que tengo mucho dolor y realmente para otra persona no sea el mismo dolor. Sí está claro que cuando hay cambios en los signos vitales de los pacientes, estamos hablando de un dolor que está comprometiendo la respuesta sistémica del cuerpo. ¿Qué es eso? Que se le sube la presión, se aumenta la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno disminuye, porque hay dolores tan exacerbados que pueden alterar estos signos y este caso sí sería criterio para ingresar al servicio de urgencias, pero hay otros dolores que digamos no comprometen estos signos vitales y pues digamos que no serían tan de vital urgencia. Sí, excelente. Esto es bueno que lo sepamos todos porque como dice la médica, el dolor pues es subjetivo. Entonces, y como que todos tenemos diferentes maneras de responder ante él, entonces hay unos signos que le indican al médico si ese nivel de dolor está comprometiendo pues como la respuesta del cuerpo. Tipos de urgencias o cómo se clasifican. Bueno, entonces ya para hablar como la clasificación en un servicio de urgencias, hablamos desde el triaje. El triaje es eso, es la clasificación de qué tan urgente es una urgencia. Es algo que viene de hace muchísimos años, desde la época de la guerra, cuando clasificaban si un soldado sobrevivía o no, hasta el día de hoy que hemos llegado a clasificarlo en 5 categorías, que pues ya las vamos a mencionar en un momento. No significa que siempre sean 5 categorías. En la época del COVID o en épocas de que hayan eventos catastróficos que comprometan a mucha gente, pues sería un triaje, por ejemplo, bipolar, que es bipolar, sobrevive, no sobrevive, que es nada más 2 opciones. En este caso llevamos 5 opciones que las vamos a mencionar. Sí, de una vez. En este momento que estamos hablando inicialmente de triaje 1, cuando hablamos de un triaje que es inmediato, o sea, es un triaje que se debe atender de manera inmediata, o sea, ni siquiera 1 minuto. Son esos pacientes que pasan derecho por la puerta del hospital y llegan directo a la camilla, ¿cierto? Porque son condiciones de que si no se tratan inmediatamente, el paciente puede morir. ¿Qué es lo más clásico de esto? Un paciente que no está respirando, que si no lo intubamos se muere. Un paciente que tiene un sangrado, una hemorragia masiva, que si no la paramos se muere. Un paciente intoxicado de manera profusa, que tenemos que aplicarle rápido un antídoto porque si no se muere. Pues son cosas que son inmediatas, ¿sí? Ya cuando hablamos de un traje 2, hablamos de un tiempo de espera aproximadamente unos 30 minutos.
Este triaje 2 significa que si en esos 30 minutos no se atiende esta condición, este paciente tiene riesgo de pasar a un triaje 1, o sea, de empeorarse. ¿Qué son estos triajes 2? La mayoría son dolores torácicos de origen cardíaco, o sea, de origen del corazón, porque no todo dolor en el pecho pues es del corazón, ¿cierto? Mucha gente piensa que porque lo duele el pecho entonces ya es del corazón, hay muchísimas otras causas. Cuando tenemos un origen que sea muy sugestivo cardíaco, sí debemos actuar de manera pronta para prevenir obviamente pues que nos pase ya un triaje 1. Ya cuando pasamos a un triaje 3 es la mayoría de la población que tenemos aquí en San Luis. Son condiciones que sí ameritan una atención, simplemente que requieren de unos recursos. ¿Qué son recursos en el hospital? Administración de medicamentos, algún procedimiento como una sutura, poner una férula, poner oxígeno, son ciertos recursos que requieren, ¿cierto? Y según la cantidad de estos recursos se determina si es un triaje 3. ¿Cuándo es un triaje 3? Cuando necesita 2 o más recursos, ¿cierto? Estos tiempos de espera varían mucho, esto sí no es una cosa que es fija, así como lo es triaje 1 y triaje 2, que en todas partes es inmediato y 30 minutos. Triaje 3 depende mucho de la cantidad de recursos que tengamos, la cantidad de personal que tengamos y la cantidad de personas que tengamos. Por ejemplo, en la ciudad hay triaje 3 de esperas hasta de 10 horas y así funciona. 10, 12 horas. Exacto, y así funciona y la gente sabe que eso es lo que debe esperar. En el servicio de San Luis, pues yo creo que es un conocimiento de todo el mundo que nada más es un médico, ¿cierto? Los tiempos de espera son aproximadamente de 3 a 4 horas e incluso pienso que hemos reducido mucho ese tiempo recientemente. Manu, sí, ahí antes de que continúes, pues hemos intentado con todo el equipo médico como inventarnos estrategias para disminuir esos tiempos del triaje 3. Evidentemente no siempre es posible, eso depende, como dice Manu, del número de usuarios, los recursos que se tengan en la institución, pero sí estamos como muy atentos todos, muy alertas para cuando estén creciendo ese número de horas, de una vez mirar si podemos activar el disponible, pues si hay la posibilidad, las enfermeras profesionales si pueden ir a ayudar con la toma de signos vitales o algún apoyo adicional, pero sí intentamos pues que la gente no tenga que esperar tanto, incluso a veces vemos que cuando la gente espera mucho se va, ¿cierto? Que eso también es una indicación de la clasificación de la urgencia, pero sí hemos trabajado muchísimo para mejorar esos tiempos del triaje 3. Correcto. Ya cuando nada más se necesita un solo recurso, estaríamos hablando de un triaje 4, que es una consulta prioritaria, son esos pacientes que necesitan un solo recurso, normalmente ¿qué es? Exámenes, hacerse un hemograma, hacerse un parcial de orina y pues la idea es que dentro de los próximos 3 días tenga pues esa cita. Y ya cuando hablamos de triaje 5 son esos pacientes que no necesitan ningún recurso y fácilmente podrían tener atención por consulta externa, porque pues así la gente no lo cree, hay gente que llega a urgencias diciendo prolóngueme la incapacidad. Pasa mucho en San Luis, van sí. para prórrogas de incapacidad y no es, digamos, ni el lugar, ni el medio, ni la forma, y además hemos sufrido agresiones contra la misión médica, insultos, mucho enojo, si el médico hace lo que debe hacer, y es decir, es que por urgencias no se prorrogan incapacidades. Y ahí, Manu, es bueno pues como hacer la salvedad y me parece que también uno debe defender lo que es defendible. La oportunidad de consulta en la institución es muy buena, es decir, nosotros estamos dentro de la norma, intentamos tener 2, 3 médicos en consulta, si no es posible miramos que, pues si nos estamos digamos alargando mucho en la asignación de citas, también hacemos lo mismo, revisamos, evaluamos, buscamos si alguien de pronto que está en descanso, está en el municipio y nos puede ayudar con la consulta, entonces estamos más o menos en 1.7 días para la asignación de citas médicas, que es un muy buen indicador. Entonces también ahí puedes hacer como esa cuñita, porque a veces la gente va por urgencias diciendo que es que no ha conseguido cita. En un momento les vamos a compartir los medios que tenemos para la asignación de citas y ahí nos damos cuenta que muchas veces no llaman, que no tienen ni el número de teléfono ni los horarios, pues no hacen como esa gestión y se van inmediatamente por el servicio de urgencias. Correcto, sí. Yo pienso que es muy importante que la gente sepa esos horarios, que ya las vamos a mencionar, porque realmente muchísimas de los motivos de consulta que llegan a urgencias son motivos que se pueden atender en una consulta, incluso al mismo paciente se le pregunta, ¿usted por qué no pide una consulta? Es que no me contestaron, es que no podía, es que no sabía. Sí, ellos mismos a veces saben que su motivo puede ser atendido por una consulta, simplemente que ellos la ven fácil ir a urgencias y ya, entonces muchas veces esa es como la razón. ¿Y qué otras cosas dicen, Manu, en urgencias? Llegan, aparte de la incapacidad,
¿Qué otros casos recuerdas? A veces Me duele una mano hace 8 o 10 días. No, que se me acabó el medicamento para renovar la fórmula. O dolores hipertensos, diabéticos. Sí. Dolores de 15 días, de 20 días, que hace muchísimo tiempo pudieron haber sido atendidos por consulta. Son cosas que el mismo paciente sabe que no son urgentes, pero pues a veces les da pereza que ir a una consulta o que tener que esperar a que los llamen, entonces prefieren ir a urgencias. Y ahí también hago una cuñita pues para el equipo médico, que nosotros tratamos como de recordarles mucho como la gentileza y el amor con el que deben hablarle a los usuarios, pero también es la forma. Yo recuerdo hace poco una paciente que yo saludé y me dijo pues que la mamá tenía una situación y yo le dije, pues la verdad eso no es por urgencias, de todas maneras ingrese y dígale pues que la verdad que la mamá tiene intenso dolor y haga mucho énfasis en el dolor, a ver si el médico puede ayudarnos con ese tema del dolor, pero hay situaciones que tienen que ser obligatoriamente ambulatorios y que llevan un proceso, que mi médico general remita, como dice Manu, pues los exámenes y demás, pero a un especialista, este especialista evalúe si requiere otra, digamos, otra percepción o otro criterio, cirugía y demás, pero hay situaciones que definitivamente no se pueden atender por el servicio de urgencias. Es correcto, hay gente que llega con situaciones ya muy exacerbadas, enfermedades ya complicadas, queriendo que uno les solucione allá y pues hay que entender que es un primer nivel, ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero hay momentos en que simplemente podemos como manejar el dolor y ya, porque son, como lo dices tú, o sea, son cosas que requieren una cirugía, una intervención que claramente pues aquí no la vamos a realizar. También algo que hemos dicho en otros escenarios que me parece muy valioso es los niños. Cuando a veces la gente ve niños, se angustia mucho, se asusta mucho, es bueno también que, por ejemplo, un intenso llanto, antes para ustedes es un indicador pues positivo. No sé si de pronto podamos hablar de ese tema de los niños. Claro, con los niños también existe algo similar al triaje del que les acabo de mencionar, que se llama el triángulo de aproximación pediátrica. ¿Qué es eso? Un triángulo, o sea, algo que tiene 3 características. Estaríamos hablando del patrón respiratorio, o sea, cómo está respirando el niño, de su apariencia en general y de la parte circulatoria del niño, es cómo está circulando la sangre en su cuerpo, como para hablarlo claramente. Entonces, cuando una de esas características está alterada, hablaríamos que es un niño que requiere una atención de urgencias. Cuando una sola está alterada sería un triaje 3, o sea, puede esperar fácilmente 3 horas aproximadamente. Cuando hay 2 que están comprometidas, ya pasa a ser un triaje 2 y debe ser atendido en 30 minutos. ¿Qué es el día a día acá? Pues gracias a Dios, ningún niño cumple ni siquiera uno de los 3 criterios de ese triángulo. La mayoría de los niños que llegan al servicio de urgencias, lo que pasa es que mi niño tiene gripa, tiene diarrea, tiene vómito y tiene fiebre. Entonces, entendemos obviamente que para los padres es muy difícil ver a su niño enfermo y ellos no tienen por qué saber cuándo una enfermedad es grave o no, entonces entendemos que los lleven a urgencias, ¿cierto? Pero es explicarles a los padres que es una infección común y corriente. El hecho de que haga fiebre es que su sistema inmune está respondiendo bien, la fiebre se le quita con acetaminofén, cuando se le deja dar acetaminofén le vuelve a dar fiebre, pues es que así es como funciona el acetaminofén, que está teniendo diarrea, vómitos, son mecanismos del cuerpo para eliminar esa toxina que le está causando la infección. Es algo muy normal que se puede tratar en casa porque es algo autolimitado, que se va a quitar solo con manejos en casa que son buena hidratación y el manejo de la fiebre inicial. Se les es muy claros a los padres cuáles son los signos de alarma, papá, mamá, si el niño llega a presentar esto, si ya presenta esto de manera distinta, si esto ya no le funciona, ahí sí uno les explica, ¿cierto? Pero son chiquis que llegan con una gripa, pulmones perfectos, corazoncito perfecto, uno los ve tranquilos, conversando, respirando sin problema. Entonces, obviamente un niño con fiebre va a estar llorando, irritable, entonces todo el mundo va a pensar que es que hay un niño afuera que está sufriendo cuando es su manera de manifestar su inconformidad, pero no es que sea una urgencia en ese momento para el niño. No, este es un tema que me parece muy interesante y que yo creo que podríamos quedarnos muchísimo hablando de eso porque además es demasiado controversial, es muy álgido, es muy sensible y pues a mí me gusta mucho Manu y yo le agradezco tanto que nos regale pues toda esta información a nosotros que no somos médicos. Bueno, entonces después de que el usuario llega, dependiendo de la urgencia, digámoslo así, y dependiendo de las capacidades que tengamos nosotros como un primer nivel, se determina que hay que trasladar el usuario. Existen 2 maneras de hacerlo. Yo quiero que usted nos explique
en qué consiste un traslado regulado y uno no regulado, qué amerita lo uno y lo otro y por qué en ocasiones, por ejemplo, esos traslados que son regulados tardan tanto. Claro que sí. Cuando decidimos remitir a un paciente es porque sabemos que hay un paciente que necesita un servicio más especializado, al cual no contamos aquí en el hospital, ¿cierto? Entonces, la mayoría de esas remisiones son reguladas, ¿cierto? Son traslados regulados. ¿Qué es eso? Tengo un paciente que considero que tiene una sospecha de una apendicitis, ¿cierto? De una infección a nivel de un pedacito de una tripa que tenemos. Y necesito que lo vea el cirujano. Claramente aquí no tenemos cirujano, necesito montarle una remisión. No es algo urgente para salir ya en una ambulancia, no. Es algo que puede dar espera, pero yo sé que ese paciente no me quedo tranquila si lo mando otra vez para la casa. O sea, quiero dejarlo aquí en observación mientras lo ve el cirujano. Entonces montamos una remisión, ¿cierto? Regulada, que es que el médico en la historia clínica pone, considero que este paciente lo debe ver tal especialidad, y eso ya se monta una plataforma. Nosotros nos encargamos, pues, como hospital, de llamar, de hacer toda la gestión, de solicitar la remisión. Ya, digamos que hasta ahí llega nuestro trabajo, ya lo otro es esperar que la EPS lo acepte, que diga que para el hospital en que podría ir, si aceptan ese tipo de EPS, si hay esa especialidad, si tienen camas, porque entendemos que pues estamos colapsados en la mayoría de los hospitales. Y hacemos parte como de un sistema. A veces la gente no comprende eso. Nosotros como primer nivel, digamos que prestamos el servicio y generamos una necesidad, pero hay un asegurador que yo lo trato de explicar también en los escenarios donde yo estoy, que el asegurador es el dueño del paciente, o sea, el asegurador es el responsable de ese paciente. Él contrata conmigo unos servicios, por ejemplo, en este caso de primer nivel, pero pues hay otros niveles de atención. Entonces, hacemos parte de ese sistema y somos una cosa muy minúscula ahí. Después de que el asegurador autoriza, como dice Manu, él determina a qué prestador debemos trasladar el usuario. En ocasiones el prestador dice no tengo la capacidad. En otros momentos también nos pasa que es el prestador el que primero contesta, yo tengo la capacidad, y el asegurador no autoriza. Y hemos tenido casos muy controversiales acá, donde hemos conseguido hospitales que nos reciben el paciente, pero el asegurador no da la autorización. Sin esa autorización nosotros no podemos trasladar los pacientes. Eso pasa con los traslados regulados. Y vamos a hablar de los traslados no regulados. Sí, yo pienso que es importante aclarar eso ahí, que a veces la comunidad, los pacientes piensan que es como de parte del equipo médico o en general pues del personal de salud, de que por qué no sale la remisión, que ellos entiendan que es algo que se nos sale de las manos, que nosotros tenemos el mismo afán de ellos de que salgan, pero digamos, como lo dices tú, nuestro trabajo es muy limitado en ese aspecto. Ya cuando hablamos de un traslado no regulado, que nosotros le decimos un primario, es estos pacientes que requieren una atención inmediata en otro servicio más especializado. Son pacientes que ahí sí necesitan una cirugía, pero rápido, no podemos esperar una intervención por un especialista o alguna ayuda diagnóstica, la cual no contamos acá. Ejemplos clásicos de eso son traumas craneoencefálicos, personas que se dan un golpe muy fuerte en la cabeza, que compromete su estado de conciencia, que están muy mal y requieren rápidamente una imagen del cerebro para mirar si está sangrando, si requiere una intervención. Embarazadas que tienen complicación pues con su embarazo, están en trabajo de parto y se está complicando, bebés que no pueden nacer acá. Ahí yo hago una cuñita porque Manu tuvo que salir en un traslado primario anoche, o sea que ella salió, no sé, a medianoche, que salieron, 12, 1, a la 1 de la mañana y llegó a las 6:30, o sea que tenemos acá en este programa una médica que no ha dormido. Exacto, entonces precisamente ese es el ejemplo de ayer, una mamá que su bebé tenía una condición de que no crecía lo suficiente y requería un servicio de UCI neonatal, de cuidados especiales, que claramente pues aquí no hay, entonces es una cosa que es inmediata. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Este paciente requiere de atención inmediata, llamamos a los de la ambulancia, obviamente hacemos el reporte en el CRUE, se hace pues como toda la gestión indicada, el protocolo que tenemos, pero es algo que se hace de manera inmediata, no esperamos autorización, no sabemos, no estamos autorizados de ir a un lugar puntualmente, no es que nos digan, listo, vénganse para acá, no. Normalmente, ¿qué hacemos? Vamos al lugar más cercano que haya porque es una urgencia, vamos a donde primero lleguemos. Y ya, obviamente, según donde vamos llegando, ya van definiendo si nos van aceptando o qué van definiendo. Sí, nuestro centro de referencia, todos los municipios, digamos, de sexta categoría, tenemos un centro de referencia que es un hospital normalmente de segundo nivel,
En el caso de San Luis, el hospital de referencia es el San Juan de Dios. Afortunadamente nosotros tenemos la Sommer, digamos que es una clínica privada que también llevamos muchos casos. Por ejemplo, estamos hablando con Manu, ¿por qué no se llevó al San Juan de Dios? Porque el bebé necesitaba unas especialidades que no están en el San Juan de Dios, sino en la Sommer, pero no podemos abusar. Porque nos ha pasado que cuando la red está demasiado colapsada, aún nos vamos, sea traslado regulado o no regulado, y nos toca esperar muchísimas horas. Hace poco tuvimos, que yo me angustié mucho anoche, pero hace poco tuvimos un traslado primario donde tuvimos que dejar la ambulancia 18 horas allá porque no tenía la capacidad de responder la Sommer. No, Manu, es invitar a la gente a eso, que comprendan que el servicio de urgencia no es un servicio fácil, que de todas maneras nosotros tenemos recursos limitados, que sabemos que en ocasiones nos hemos equivocado. En todos los lugares del mundo pasa eso, pero que hacemos como todos los esfuerzos para estar atentos, para generar alertas. El hospital cuenta con dos ambulancias básicas. Una de ellas falla mucho, una de ellas tiene muchas dificultades, entonces casi que nosotros tenemos que sortearnos con una ambulancia. Se presentó un proyecto, tenemos el aval y digamos la resolución de asignación de recursos, pero estamos esperando que nos traslade los recursos para poder adquirirla. Entonces son muchas situaciones que se presentan, pero que de todas maneras nosotros hacemos como los esfuerzos para como prestar adecuados servicios de salud. Bueno, también tenemos el servicio de hospitalización habilitado, entonces ustedes evalúan el usuario que llega normalmente por el servicio de urgencia, rara vez por consulta externa, y cuando determinan que requiere ser hospitalizado, por ejemplo. Claro, cuando es una condición que consideramos que puede ser tratada en el hospital y que puede quedarse ahí sin irse para la casa, porque muchos manejos se pueden mandar para la casa, ¿cierto? Pero son pacientes a los que necesitamos seguirle haciendo un seguimiento que solo se puede hacer en el hospital. Los casos, los ejemplos pues más clásicos son unas neumonías, infecciones urinarias complicadas que requieren… Que es el primer motivo de hospitalización en el hospital, infecciones urinarias. Exacto, más que todo, exacto, sí, infecciones que requieren antibióticos, y los antibióticos se pasan por la vena, entonces es claro que necesita estar en un hospital para que le estén pasando por horario los medicamentos, estar midiendo signos vitales, monitorizando al paciente de manera pues como más estrecha. Pasa que a veces está un usuario hospitalizado 1 o 2 días y ya están pidiendo que lo remitamos, que porque no mejora. Sí, es correcto. Pues entendemos como el afán de los acompañantes del paciente, uno se pone en los zapatos de ellos y uno quisiera que su familiar se aliviara pues inmediatamente, pero pues hay que entender que no todo tratamiento va a mostrar resultados de un día a otro, ¿cierto? Por ejemplo, los antibióticos mínimo 3 días para dar una mejoría, ¿cierto? Entonces se trata como también de explicarle muy bien a los familiares cómo es el tratamiento, qué estamos esperando, que se tenga paciencia, que simplemente hay unos que no tienen criterio de que los vea un especialista, de que fácilmente los podemos manejar acá. Entonces se trata mucho también como de tener una adecuada comunicación con los familiares y con el paciente. Manu, no es que yo le digo que este es un tema súper interesante, pero es que también me parece tan teso todo. Miren, a veces sucede que llevamos, digamos, un traslado primario y los especialistas en el segundo nivel nos dicen, pero eso se podía regular, pues eso podía esperar. También nos pasa muchas veces que llevamos un usuario en un traslado primario o bueno, como sea, o se va por sus medios y demás y dicen, pero pues esto tenía que ser visto antes. Entonces nosotros como primer nivel, con los pocos recursos que tenemos que sortear eso, y también dependemos mucho de la clínica, pues, o de, digamos, del ojo del médico, de su capacidad de resolución. Entonces sí, como mucha compasión también con la institución, porque a veces somos demasiado críticos y los segundos niveles tienden en algunos momentos por alguna razón a echarle el agua sucia como a los primeros niveles y a los médicos de los primeros niveles. Bueno, otra cosa que me parece que es controversial, Manu, y es los acompañantes en el servicio de urgencias. Sería bueno que les explicáramos a los televidentes pues que en realidad no deberían haber acompañantes, pero sí hay como ciertos criterios. Claro que sí. En general, pues el servicio de urgencias es un servicio más bien caótico, ¿cierto? No tiene por qué haber acompañantes, un acompañante no tiene que estar haciendo nada distinto a de pronto brindarle algún alimento si está indicado por el médico o traerle alguna prenda y volver a salir, precisamente pues como para esos casos. Pero en general no deben tener acompañantes. ¿Cuándo debe tener acompañantes? Por razones obvias, un niño, ¿cierto? Un niño entra
pues todo menor de edad debe entrar con un adulto, pacientes mayores de 65 años y entre esas edades de mayor de edad y menor de 65 años, que hay pacientes que simplemente no se pueden valer por ellos mismos, personas en sillas de ruedas o de pronto que tengan algún tipo de déficit cognitivo que no puedan explicar cuál es su condición, que necesiten de apoyo constante, obviamente entendemos que requieren pues de un acompañante, ¿cierto? Pero en general en el servicio de urgencias no es para estar con acompañante ni para ir haciendo visitas, porque es un servicio pues que no lo amerita. Y también aclaremos los traslados, deben ir con un solo acompañante. Claro que sí, los traslados deben ir con un solo acompañante y eso es más que todo como, obviamente pues para que lo acompañe, pero también por el tema administrativo, que son los que deben llegar allá, hacer el ingreso, entregar la papelería, sí, pero no es porque entonces vinieron 3 con el paciente, entonces los 3 se van en ambulancia, porque en la ambulancia va la camilla, va el auxiliar de enfermería, va el médico, el conductor, y pues ir en la ambulancia, hay que decirlo, también es un riesgo, ¿cierto? Entonces estaríamos poniendo el riesgo muchas más personas. Sí, a veces la gente se enoja porque se quieren ir 2 o 3 personas ahí con el paciente, pues entendemos, y ahí vale la reflexión, entendemos la angustia, entendemos pues la zozobra que genera tener una persona que uno ama, enfermo, accidentado, en fin, pero también deberíamos entender como usuarios que todas las instituciones tienen protocolos. No, es eso, nosotros entendemos que el servicio de urgencias es un servicio muy álgido, muy sensible, que tener que, digamos, estar ahí a un lado de la enfermedad, del dolor, de la angustia es muy, muy difícil y que a veces la gente no tiene como los recursos para tramitarlo, pero nosotros nos esforzamos todos los días por mejorar. No sé si de pronto nos haga falta algún tema. No, pues sí, como hacer el énfasis en eso, de que entiendan de que para nosotros también es difícil a veces tener que atender a tantos pacientes, ¿cierto? Entendemos que todos tienen sus motivos de consulta, tienen dolor, nosotros también somos humanos, también tenemos, digamos, un montón de dificultades a veces, entonces que entiendan que están tratando con un humano, no con un robot, y que pues obviamente hacemos como, o intentamos hacer lo mejor posible, recordar como los horarios sí, de las… No, y también pasa mucho que llegan, es que yo tengo, no sé, yo tengo un cálculos, mándeme una ecografía. Entonces, también es como algo irrespetuoso con los profesionales que estudiaron tantos años, que se han formado para eso, entonces también, pues obviamente uno habla de sus síntomas y si ya uno tiene un diagnóstico se lo comparte al médico, pero a veces llegan ya con la enfermedad, con el tratamiento y exigiendo todo lo que el médico le debe enviar. Bueno, les contamos pues que el hospital tiene 3 métodos para la asignación de citas, uno de ellos es presencial, es de 8 a 9 de la mañana, tratamos de evacuar a toda la gente que está ahí, incluso la auxiliar administrativa nos dice, ya se me acabaron las citas, son las 8:30, entonces nosotros aprobamos aperturar otra agenda o si tenemos la disponibilidad de algún médico, no, a veces es, Manu, venga, usted está libre tal día, usted puede hacernos esta consulta para que no se nos alargue tanto la oportunidad y así con todo el equipo médico, que en este momento tenemos 9 médicos en el hospital, aparte de los médicos de equipos básicos en salud, que fue el anterior tema, ¿cierto, Alex? Telefónico de 9 a 11 de la mañana, el número de teléfono es 604, pues que es el que siempre hay que marcar, y 590-6956, recuerden, de 9 a 11 de la mañana. A esa misma hora, si usted por alguna razón no quiere llamar, puede entonces abrir Coco, que es nuestro robot de agendamiento inteligente, en el número 313-237-5632, de 9 a 11, ahí se le asigna la cita. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que si tiene dudas sobre cuál es su IPS, primero verifique derechos, porque a veces me pasa que Coco deja agendar a la gente y tiene la IPS en Sonsón, por ejemplo, entonces se enojan con nosotros. El número de urgencias, si pasa algo, Manu, también deberíamos aclarar el tema de la ambulancia cuando hay alguna enfermedad o un accidente de tránsito, ya hacemos esa cuñita. El número de urgencias es 310-495-7075. El número de atención al usuario, si tiene alguna duda, es el mismo 604-590-6956. Ya, esos son los números. A veces nos llaman al servicio de urgencias y nos dicen, ay, es que hay una señora muy enferma en una calle para que mande la ambulancia. O ay, es que una señora se quebró un dedito para que mande la ambulancia. Entonces, en este sistema de salud actual colombiano, la ambulancia está diseñada para ir
por los usuarios que tengan accidentes de tránsito, que es el único que paga el traslado por el usuario, ¿cierto? Entonces a nosotros nos llaman, es que en el cruce un carro y una moto tuvieron un accidente y una persona herida, la ambulancia va y puede cobrar por ese traslado, el kilometraje, ¿cierto? Pero cuando se trata de una enfermedad, de una persona que está malita, a veces nos llaman del prodigio o de más adentro del prodigio, eso ya es un trabajo social que la institución tiene que evaluar si tiene la capacidad para hacerlo, pero digamos que no está contemplado en el sistema de salud actual, que eso también es algo que nos ha tocado aclarar mucho, ese manejo de la ambulancia, porque a veces llaman y ¿cómo es que mande la ambulancia? Que es que hay una persona que se desmayó, hay que encontrar la manera de llevarla hasta la institución. No sé qué otro tema, Manu, o si cerramos ahí. Sí, de todas maneras les agradecemos mucho, si tienen alguna duda nos pueden contactar, si quisieran que este tema se trate en algún grupo, en algún escenario, también podemos hacerlo. Nosotros invitamos a los concejales, hemos hecho este ejercicio también en la emisora, no sé si con algún otro grupo, vamos a intentar hacerlo con los bomberos y con la asociación de usuarios, que digamos que son los representantes de los usuarios ante el hospital, como para que todos conozcamos más y de pronto ahí sí ya somos como más específicos con los triajes, con las enfermedades, con las infecciones y demás, con las edades, bueno, como más técnico. Manu, despídase la gente. No, pues muchas gracias por la oportunidad, ojalá le haya pues como resuelto muchas dudas a las personas, que hayan quedado como más tranquilas con la información y pues esperamos que el servicio de urgencia siga mejorando como lo ha estado haciendo todo este tiempo. Sí, para nosotros es un servicio muy importante y comprendemos que para la gente también. Gracias, Manu, por este espacio, por ser tan juiciosa, tan pila, por ser tan estudiosa. Yo me siento muy orgullosa del equipo médico que tenemos en este momento. Son profesionales supremamente comprometidos, cada uno como con sus fortalezas, y ya uno va como según el tema buscándolos, pero bueno, no, recuerden que la S siempre está dispuesta a mejorar desde que conversemos con todo el respeto por nuestro talento humano, que también hemos insistido mucho en eso. Como dice Manu, somos solo seres humanos y bueno, un honor siempre. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.